Comenzamos su caso en casa. Quiero recordarles nuevamente nuestras líneas en directo para que participen. 232-4604 y 018-051-5015. Tema del día: estabilidad laboral reforzada. Está con nosotros el doctor Sebastián Betancourt. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Gracias por acompañarnos, doctor Sebastián. Bienvenido nuevamente. La semana pasada nos fue muy bien con el tema que trabajamos. Gracias, Yasmín. Unas buenas tardes para ti y para todos nuestros televidentes, para que hagamos una serie de reflexiones sobre la estabilidad laboral reforzada. Porque existe, bueno, en este caso que vamos a hablar de estabilidad laboral reforzada, ahorita antes de iniciar el programa el doctor Sebastián me decía que se refiere principalmente a una especie de protección en el tema de salud, tanto en el sector público como privado, de los trabajadores, porque hay otro principio que no aplica para el sector privado. ¿Es así? Es correcto, sí, la estabilidad laboral reforzada principalmente es, digamos, una de las grandes consecuencias de nuestra Constitución del 91, porque se puso al lado del ciudadano de a pie. ¿Y qué es la estabilidad laboral reforzada? Es una protección adicional que tienen unos trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, que están en una situación de debilidad manifiesta principalmente por su salud. ¿Qué significa esto? Trabajadores que están incapacitados, trabajadores que están discapacitados, trabajadores que tienen tratamientos médicos pendientes o, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el embarazo y parte de la lactancia es también un fuero o una garantía de estabilidad laboral reforzada, consistente en que el empleador no los puede retirar o no puede terminar su relación laboral con o sin justa causa, sin que previamente se haya agotado un trámite de pedirle permiso al Ministerio del Trabajo para que autorice el despido de estas personas. Doctor Sebastián, ya mencionamos algunos casos para entender un poquito y que los televidentes puedan participar de una vez en el tema del día. También tiene su origen de pronto en accidentes de trabajo y que la persona quede discapacitada o que sufra algún accidente grave que le impida trabajar. Así es, precisamente, y no solamente accidentes de trabajo, pueden ser también accidentes de origen común o enfermedades de origen común o enfermedades de origen laboral. Igualmente, digamos que la estabilidad laboral reforzada se activaría en el evento en que un trabajador de estos se incapacite, por ejemplo, o esté bajo restricciones médicas otorgadas por su EPS y su ARL, y no obstante esa incapacidad o no obstante esa discapacidad, es decir, ya la persona tiene un determinado grado de pérdida de capacidad laboral, un porcentaje determinado que fija una junta regional o las mismas entidades de la Seguridad Social en primera oportunidad, y no obstante ese conocimiento por parte del empleador, el empleador decide dar por terminada la relación laboral y ahí es cuando se activa ya este mecanismo de la estabilidad laboral reforzada. Doctor Sebastián, gracias por acompañarnos nuevamente para hablar de este tema tan interesante que por supuesto genera muchas inquietudes por parte de nuestros televidentes. Estabilidad laboral reforzada es el tema del día. Hoy en su caso en casa, el doctor Sebastián representa la firma Ochoa y Asociados, que trabaja temas laborales y tributarios especialmente, aquí los días jueves en el programa. Y a esta hora saludamos a la señora Gloria, que se encuentra en el barrio Robledo, aquí en Medellín. Doña Gloria, gracias por acompañarnos y bienvenida. Le vamos a pedir un favor a doña Gloria, al igual que a los televidentes que a esta hora nos acompañan, que le bajen todo el volumen al televisor cuando vayan a comunicarse con nosotros para entenderlos mejor o para escucharlos mejor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, doña Gloria, bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? A ver, me alegra mucho saludarlos y poder participar en este programa que, mejor dicho, me cayó de maravilla en este momento. Esta es su casa, doña Gloria. Vea. Adelante. La pregunta mía es la siguiente. Tengo mes y medio de estar incapacitada. ¿Por qué está incapacitada? Estoy incapacitada porque en este momento tengo una rotura de tendones en el hombro derecho. Sí, señora. Entonces los médicos me han dicho que en este momento, como me encuentro, no puedo trabajar por el problema tan delicado que tengo ahí. Claro. Entonces ya pues he estado todos estos días, me dan 10, 15, 20 días de incapacidad y ya el patrón está desesperado que agilice, que quien me dio esa cita con el ortopedista. Entonces yo le dije que yo en ningún momento había entrado hacia la empresa ni nada, que yo estaba laborando normalmente y pues desafortunadamente el problema me resultó allá. O sea, una enfermedad de origen laboral y usted se siente presionada pues como con esta situación. Exacto. ¿Y quiere saber qué hacer en este caso? Sí,
Sí, yo quiero saber a ver qué hago en este caso, si ellos en este momento, el contrato que tengo se me cumple ahora el 22 de septiembre, Sí. a ver ellos si ellos me pueden echar o y en qué caso yo puedo ya actuar o qué hacer en este momento. Una pregunta muy importante, doña Gloria, gracias por acompañarnos y tiene todo que ver, por supuesto, con el tema de hoy que estamos trabajando y es la estabilidad laboral reforzada. Doctor Sebastián, ¿cómo podemos aconsejarla a ella? ¿Qué puede hacer en este caso? Nos dijo que lleva mes y medio incapacitada a raíz de esa enfermedad que es de origen laboral. Exacto, sí, enfermedad o digamos o accidente, digamos que O accidente. para efectos de la activación como tal de la garantía de la estabilidad laboral reforzada, digamos que en principio no nos interesa, digamos, adentrarnos en el tema del origen, si es laboral o común. Sin embargo, la recomendación para doña Gloria es que siga asistiendo a todos sus tratamientos, a todas sus terapias, tome la medicación que le dé o que le receten pues los respectivos profesionales de la salud y esté muy atenta para que cuando esté próxima al vencimiento de las incapacidades, pues si es del caso se le prorrogue, no si por el contrario, ya el médico le dará, digamos, un concepto favorable para que usted se reintegre nuevamente a sus labores. De cara al contrato... Perdón, sí, esa pregunta precisamente se la quería hacer, doctor Sebastián. Sí. ¿Estaría en riesgo de perder su trabajo, de ser despedida de su trabajo en ningún momento? En este momento no. La incapacidad de la señora de pronto no alcanzamos a preguntarle o a saber hasta cuándo iba, posiblemente puede extenderse más allá del 22 de septiembre. Entendemos que si tiene una fecha que es el 22 de septiembre sería un contrato a término fijo, entonces digamos lo que provoca la incapacidad, si de pronto la empresa no la preavisó con 30 días de antelación al cumplimiento del vencimiento de su contrato, lo que va a generar esta incapacidad es que el contrato de doña Gloria se haya prorrogado automáticamente por otro periodo inicial y la estabilidad laboral reforzada está activa en el sentido de que el empleador de doña Gloria, para poderla retirar, desvincularla con o sin justa causa, no importa, requiere primero tener la autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su caso en casa estamos hablando de estabilidad laboral reforzada y a esta hora saludamos a una televidente que nos pide que guardemos su identidad. Ella se encuentra en la ciudad de Cartagena. Gracias por acompañarnos y un saludo especial para los televidentes que tenemos en esa hermosa ciudad de Colombia. Bienvenida. Buenas, bienvenida, gracias. Adelante con su pregunta. Aló. Sí, señora, la escuchamos. Adelante con su pregunta. Tenga la amabilidad, es que yo estaba trabajando en una empresa, duré un año, y entonces ahorita hoy me hacen la terminación del contrato. ¿A raíz de qué? No, dice la carta sin causa justa. Sin justa causa, sí. Sin justa causa. ¿Y usted se encuentra enferma o simplemente no? Llegó y, o sea, le terminaron su contrato. Terminaron el contrato, sí. ¿Alguna pregunta para la televidente, doctor Sebastián? O de pronto, querida televidente, tenías de pronto restricciones médicas vigentes, recomendaciones, tratamientos pendientes. Lo que nos informaron es que van a hacer personal y van a sacar, creo que van a seguir sacando, parece que van a sacar 50. ¿Cuánto nos dijo que lleva trabajando en esa empresa? 1 año y 6 meses. Bueno, entonces está clara la pregunta, doctor Sebastián. Gracias por acompañarnos a nuestra televidente en la ciudad de Cartagena. En vista de que nuestra televidente, digamos, no nos hace mención a que tiene de pronto algún cuadro clínico en desarrollo, a que, por ejemplo, tenga tratamientos o cirugías pendientes, no está incapacitada, pues de acuerdo a lo que también le comprendimos, no estaría tampoco discapacitada, es decir, no tiene una pérdida, un porcentaje de pérdida de capacidad laboral debidamente dictaminado. Nos hablaba de recorte de personal. Sí, simplemente de un recorte de personal, que es una decisión discrecional de toda empresa. Ya digamos, ya si el tema ya va o trasciende al tema de los despidos colectivos, pues hubiésemos requerido un poco más de información, pero digamos que como nos lo plasmó nuestra querida televidente cartagenera, pues no habría estabilidad laboral reforzada en el caso de ella, porque digamos no hay una condición de vulnerabilidad o de situación de debilidad manifiesta en razón a su salud que active, digamos, esta garantía adicional laboral para los trabajadores. No aplica en este caso. No. Vamos a saludar a doña Romilia, que a esta hora también nos acompaña en su caso en casa, en Buenos Aires, aquí en Medellín. Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta? Qué alegría escucharla. Buenas tardes. Sí, señora. Mi nombre, como ya le dije, Romilia Espinosa, y lo felicito por este programa. Gracias. Vea, lo que pasa es que yo tengo un problema de salud. No me he caído, pero sí ya llevo rato con ella. Entonces yo quería saber, yo tengo depilación y desgaste de columna. Sí.
y ya llevo 19 años en la empresa. Tengo restricciones laborales, ciertas cosas no las puedo hacer. ¿Hay algún problema con eso de que la empresa me pueda sacar alguna cosa de esa? Doña Romilia, gracias por contarnos su caso, muy interesante. Además, Sí. doctor Sebastián, ¿cómo podemos orientarla a ella? Sí. ¿Estaría en riesgo de perder su trabajo? Es muy interesante la pregunta de doña Romilia porque nos introduce en el tema de las recomendaciones y de las restricciones médicas que generan mucha controversia, sobre todo Sí. a nivel judicial. Partimos entonces de la base que doña Romilia nos dice que tiene restricciones médicas, que efectivamente es un documento que expide bien sea la EPS o la ARL diciéndole al paciente no levante un peso de tantos kilos, no puede hacer movimientos bruscos, no puede estar en posición sentado o de pie por tanto tiempo. Entonces, esas restricciones laborales normalmente van acompañadas de una duración, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, de acuerdo pues al cuadro clínico de la persona. Si esas recomendaciones laborales que nos cuenta doña Romilia están efectivamente vigentes, no se ha cumplido esa fecha de vencimiento que traen que establece el mismo documento, igualmente esas restricciones le generan a ella la estabilidad laboral reforzada, por lo que su empleador, si decidiera dar por terminado su vínculo laboral con ella, pues debe acudir al Ministerio del Trabajo antes de darlo por terminado como tal. Muy bien, es un tema que ya hemos trabajado en algunas oportunidades aquí en el programa, pero sin embargo las preguntas siempre van a existir y por supuesto los televidentes siempre tienen la palabra, en su caso en casa, por eso a esta hora le damos la palabra a la señora Luz Amalia, que se encuentra en Ibagué. Bienvenida, qué alegría que nos acompañe en el programa, doña Luz Amalia. Gracias, buenos días. Igual soy fiel televidente del programa, entonces quería Gracias. hacer una consultica. Es su programa. Sí, señor. Doctor, lo que pasa es que tengo una cuñada que trabaja, ella vive en Mariquita, Tolima, en un pueblo. Correcto. Resulta que ella trabaja pues con una empresa muy grande y resulta que ella viene presentando hace 6 meses un problema en las vistas. Ella presentó un herpes vocal, ¿sí? Y le subió hasta las vistas, al punto de ella casi que perder la vista. Le afectó su visión. Bastante, pero yo creo que en un 90%. Entonces ella ha estado de incapacidad en capacidad, obviamente ha estado con los mejores médicos, ¿sí? Optómetras, Sí. oftalmólogos, pero resulta que ella tiene controles cada mes. Ella mejora, mejora la visión, pero vuelve y otra vez se le baja la visión. No recuerdo si nos Entonces, dijo si está incapacitada o actualmente está laborando. no, ella está incapacitada desde hace 6 meses, o sea, ella 6 tiene meses. controles, entonces le dan nuevamente incapacidad, son renovadas constantemente. En una oportunidad ella fue a trabajar, pero se puso horrible de las vistas nuevamente y ella no ha podido, entonces ella está en tratamiento, ¿sí? ¿Y su pregunta cuál es? Que en ese caso la preocupación de ella es que en cualquier momento la puedan retirar, ¿correcto? Sí, Entonces, señora. pues yo acabo de escuchar al doctor donde dice que ningún empleador puede despedir a un empleado sin justa o con justa, a menos de que le den el permiso o sea autorizado Así por el es. Ministerio de Trabajo. Y es La que pregunta es esa, o sea, en este caso podría la empresa requerir ese permiso y hacerle su respectiva, digamos, despido. Gracias, doña Luz Amalia, por acompañarnos. Yo la invito para que esté atenta a la respuesta que le va a dar el doctor Sebastián. Y precisamente hablábamos de eso al comienzo del programa, doctor Sebastián, que esta estabilidad laboral reforzada aplica precisamente en este tipo de casos, del Sí. tema de salud y de enfermedades. Sí, y también aprovechemos la pregunta de nuestra querida televidente para decir que la estabilidad laboral reforzada aplica es para los trabajadores que tengan un contrato laboral Sí. del derecho privado, es decir, un contrato laboral a término indefinido, por obra o labor, por jornada, a término fijo. ¿Prestación de etcétera, servicios etcétera. también? El contrato de prestación de servicios no tiene estabilidad laboral reforzada porque digamos que en el contrato de prestación de servicios no hay relación laboral, sino que hay una relación de independencia bueno hacer esa claridad. entre el contratista y el contratante. Ahora bien, si el contrato de prestación de servicios se utiliza para ocultar esa relación laboral, ahí sí habría entonces estabilidad laboral reforzada, pero eso implicaría previa declaración de un juez. ¿Qué pasaría entonces con esta televidente En que el nos cuenta caso, este caso? en el caso que nos pregunta nuestra televidente, efectivamente, el empleador está en toda la facultad de invocar una justa causa de despido ante la respectiva oficina del Ministerio del Trabajo y demostrar allí por qué ya, digamos, la empresa no tiene, digamos, la posibilidad de reubicar
o de reintegrar a esta colaboradora dadas sus condiciones de salud y que por lo tanto pues como la empresa pues tampoco está obligada a lo imposible, pues no tiene más alternativa, no ve más posibilidad que simplemente retirar a esta colaboradora. Ya entonces el Ministerio del Trabajo valorará todas las pruebas, por supuesto que escuchará a la colaboradora pues frente a la cual se le pretende terminar su relación laboral y con base en dichos elementos probatorios pues ya el Ministerio de Trabajo tomará la respectiva decisión. Y aquí digamos también tenemos que hacer una anotación digamos realista, aunque un poco digamos frustrante, sobre todo para los empresarios, y es que la experiencia nos ha enseñado que de 10 solicitudes de autorización de permiso, el Ministerio concederá cuando máximo 1 o 2, ¿cierto? Porque digamos que naturalmente el Ministerio del Trabajo posee una postura garantista o en pro como tal de los trabajadores, entonces a veces es un tanto complejo que estas solicitudes prosperen para el empleador. Lamentablemente. Bueno, y ahora que menciona el tema de garantías, yo le voy a pedir a María Alejandra, sí que se encuentra en el municipio de Bello, que nos dio un minutico porque quiero hablar precisamente de este tema, doctor Sebastián, y es sobre los derechos o garantías que se desprenden de la estabilidad laboral reforzada. Es correcto, sí. ¿Qué garantías acompañan al trabajador que tiene al lado su estabilidad laboral reforzada? Pues primero, ya la hemos mencionado, digamos que es la más importante, es la permanencia en su puesto de trabajo, condicionado a que el empleador acuda al Ministerio del Trabajo para obtener esta autorización de despido. Y las otras garantías tienen que ver igualmente con las garantías de reubicación o de reintegro, en el caso de los trabajadores, sobre todo incapacitados. El empleador debe adecuar el puesto de trabajo de tal manera que se esté acorde con las nuevas condiciones de salud que presenta ahora el trabajador que llegó luego de una rehabilitación, luego de un tratamiento médico, demás. Asimismo, este trabajador rehabilitado, reintegrado, que está cobijado por la estabilidad laboral reforzada, tiene derecho a llegar a que su salario y sus condiciones contractuales sean por lo menos las mismas que tenía antes de ingresar en esta condición. Es decir, no se puede desmejorar salarialmente al trabajador que esté cobijado bajo la estabilidad laboral reforzada. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de estabilidad laboral reforzada. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Vamos a escuchar la pregunta de María Alejandra, que se encuentra en el municipio de Bello. Hacemos una pausa y luego regresamos con la respuesta. María Alejandra, bienvenida. Buenas noches. Sí, señora, muchas la escuchamos. Gracias. Mira, mi pregunta es la siguiente. Mi papá hace aproximadamente 7 años tenía un contrato por obra o labor con una empresa, con una temporal llamada Excela, sí, con la empresa Quimicantes. ¿Y su pregunta, María Alejandra? Mi pregunta es que hace 4 años a él lo despidieron sin justa causa, diciendo simplemente que había recorte. Mi papá tenía un problema de origen también laboral, porque desde que entró informaron que él no podía hacer esfuerzos, y eso estuvo en la ARL. Sí. A mi papá lo tuvieron que reintegrar después de 3 meses de estar en la casa y le tuvieron que asignar nuevamente, pagar todos los salarios. El día de ayer a mi papá lo despidieron. ¿Ayer? Ayer. Y mi papá tiene una demanda para que esa tutela sea permanente y no le puedan hacer pues como el despido. Ellos pidieron permiso al Ministerio de Trabajo. ¿Y cuál fue la causa del despido esta vez? No, ninguna, es que no hay causa, ellos no dan causa de despido porque dicen que es un contrato por obra y labor, pero es que es demasiado tiempo para un contrato de ese tipo. Y Alejandra, te pregunto, ¿el Ministerio autorizó el despido? ¿De pronto conoces eso? El Ministerio, sí. Ellos llevaron personal vinculado para que, pues como para que fuera testigo. Muy bien. Bueno, María Alejandra, le vamos a pedir un favor y es que se quede en la línea porque es momento de hacer una muy breve pausa en Su Caso en Casa y enseguida regresamos con la respuesta. Ya el doctor Sebastián pues la orientará en este caso qué deberían hacer. Ya volvemos. Estabilidad laboral reforzada, tema del día en Su Caso en Casa. Tengan presente los siguientes datos para recordar. Tienen derecho a estabilidad laboral reforzada las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, incapacitados, discapacitados, entre otros. La estabilidad laboral reforzada da lugar al reintegro del trabajador a su puesto de trabajo. La acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para el cumplimiento de la estabilidad laboral reforzada.
El no respetar la estabilidad laboral reforzada da lugar al pago de sanciones e indemnizaciones a cargo del empleador. Solo tienen estabilidad laboral reforzada los trabajadores con contrato laboral o los servidores públicos con relación laboral legal o reglamentaria. Doctor Sebastián, vamos con la respuesta de nuestra televidente de María Alejandra. Correcto. La pregunta de nuestra anterior televidente nos permite mencionar algo muy importante, y es que las decisiones de los jueces de tutela tienen una limitación en el tiempo y es de 4 meses. Significa esto que es posible que el papá de la televidente dejó vencer los 4 meses y no acudió ante el juez laboral para ya pedir su reintegro definitivo. Es por eso que procedió en este caso la autorización de despido ante el Ministerio del Trabajo y por lo tanto ya el señor, a pesar de su posible condición de salud, ya no tiene estabilidad laboral reforzada. En los gráficos que veíamos ahora en la información hay una información muy detallada. Una tiene que ver precisamente con la acción de tutela y también podemos hablar de estos mecanismos que permiten proteger de alguna manera la estabilidad laboral de los trabajadores. Así es. Cuando usted, señor trabajador, señora trabajadora, si usted está incapacitada, discapacitada o está en el desarrollo de un proceso de calificación de invalidez, tiene tratamientos o cirugías pendientes y es despedida con o sin justa causa, indemnizada o no, no importa, usted puede acudir al medio de la acción de tutela para que un juez laboral ordene su reintegro, previamente pues aportando los soportes médicos o clínicos de su situación de salud, y el juez laboral procederá a ordenarle a su empleador a que la reintegre, pero teniendo en cuenta la observación que mencionábamos unos segundos atrás, esa orden del juez de tutela es temporal, sí, tiene una limitación de 4 meses, es decir, dentro de esos 4 meses usted, señor trabajador, debe interponer ya la demanda de reintegro laboral definitivo ante un juez laboral, porque la tutela siempre es un mecanismo transitorio. Doctor Sebastián, ¿y es posible prevenir la estabilidad laboral reforzada en los trabajadores? Sí, claro, sí, claro. Para eso es muy importante que todos los empleadores tengan al día su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para prevenir enfermedades y accidentes de trabajo y sobre todo para que a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica se pueda reducir sobre todo el tema del ausentismo laboral, o sea, el tema de las incapacidades de los trabajadores, que es lo que muchas veces conlleva que los trabajadores se vayan enfermando y reciban, por ejemplo, restricciones laborales por situaciones de salud. Y también hay consecuencias para el empleador que desconozca la estabilidad laboral reforzada. Efectivamente. Multas, sanciones. Efectivamente. En el caso típico de un trabajador que es despedido, el empleador se ve sometido no solamente a pagar los salarios y seguridad social y prestaciones que el trabajador dejó de percibir desde el despido hasta el reintegro, sino que muy posiblemente un juez inclusive de tutela, aunque no tiene la competencia para ello, pero se han presentado los casos, un juez de tutela, un juez laboral le ordenará pagar a ese trabajador una sanción de 180 días de salario, 6 meses de salario, por haber despedido a un trabajador en situación de estabilidad laboral reforzada sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo. Doctor Sebastián, gracias por acompañarnos hoy con este tema tan interesante. Él representa la firma Ochoa y Asociados, teléfono 266-6474. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.